Se está escuchando, se escucha un eco. Se escucha Hola, perfecto. ¿sí? ¿Se escucha perfecto? Ya. Hola, hola a todos. Estoy acá feliz porque hoy tenemos una capacitadora de lujo. Ella es Blue Diamond, es de Colombia, pertenece al Círculo del Presidente de Colombia. Muchos la conocemos como la doctora Flora Liv, porque entre todas las cosas toda la información que nos comparte, ya que ella es médico, la importancia de la microbiota queda totalmente, eh, es totalmente importante para nuestra salud. Ella es mamá presente, es una esposa feliz, tiene dos hijitos y ahorita está dedicada a las terapias alternativas y la farmacología vegetal. Bueno, con ustedes acá los dejo con Sandra Muñoz. Hola, hola, muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué alegría estar con ustedes acá. Denme un segundito. Estoy aquí abriendo la presentación y cerrando otras para que no se me vaya a colar la que no es. Ya, aquí ya les voy a compartir. Muy bien. Bueno, como les decía, muchas gracias por la invitación, Darwin. Muchísimas gracias por la invitación a hablar de este tema que en verdad es apasionante y que también agrega muchísimo valor a la vida de las personas. En realidad, felicitaciones por estar acá, porque siempre formarnos en este tema va a hacer la diferencia, no solo en lo que podemos hacer en la vida de nuestros clientes, sino también ser más consciente del impacto que tiene en nuestra propia vida y en nuestra propia salud. Bien, así como dijo nuestra querida anfitriona Tere, pues sí soy médico convencional, ¿sí? Aprendí a formular fármacos, a derivar a las personas a cirugía. Sin embargo, la medicina convencional me arrinconó, ¿sí? Yo pues fui médico de control de hipertensión y de diabetes al menos durante 6 años y además lideraba ese programa. Eh, de manera que yo me reunía con los otros colegas a revisar casos también, a mirar historias y mirábamos cómo queriendo solucionar un síntoma, ¿verdad? Y medicando a la persona durante muchos años, terminábamos dañando otra cosa, a veces produciendo un daño peor y a veces induciendo una condición que desencadenaba la muerte. Sí, entonces yo dije, bueno, tiene que haber algo más y esa fue la razón por la que decidí estudiar terapias alternativas, aprender herramientas distintas para ofrecerles a mis pacientes para que fueran sanos, pero bueno, ya luego me encontré una dinámica un poco similar, ¿no? Cambiando un poco la farmacología por la fitoterapia, ¿sí? De repente ya no utilizaba, eh, qué sé yo, antihipertensivos químicos, pero sí usaba plantas que tienen efecto antihipertensivo, pero me encontraba como en una ruta igual, ¿no? Pero finalmente como saber acompañar a las personas en el tema de la salud seguía, había avanzado, no puedo decir que no, en varias cosas, porque en las terapias complementarias miramos sobre todo el tema de la alimentación, aprendí muchas cosas sobre eso, por eso cuando vi las bebidas fue fascinante, pero ya luego entender un poco más la nutrición, la ortomolecular y encontrarme con la nutracéutica fue fascinante, porque nuestro cuerpo funciona con lo que nosotros comemos. Sí, de manera que si nosotros podemos ponerle a nuestro cuerpo a través de los alimentos el combustible correcto para que él haga su trabajo, nuestro cuerpo va a funcionar bien. Y ya quedan otras cosas por organizar. Sí, el movimiento físico, el descanso, el manejo del estrés. Sin embargo, la parte mecánica está completamente asentada en la alimentación. ¿Sí? En que yo coma bien para que el cuerpo tenga los reactivos bioquímicos para hacer el trabajo. Por eso le encontré todo el sentido a recomendar Fucsion. ¿Sí? Primero porque estamos recomendando bebidas que no tienen azúcar y ustedes saben que de las 10 principales causas de muerte, 7 las produce el consumo excesivo de azúcar, que el azúcar ha matado más gente que las guerras
y que ha deteriorado la calidad de vida de muchas personas. Pero además cuando yo vi las combinaciones nutricionales, que los productos de Fusion, las bebidas de Fusion son nutricionalmente densas, yo dije, ya fue, porque entonces las personas todos los días van a estar agregando nutrientes a su cuerpo de esos que son indispensables para hacer el trabajo. Entonces, como nos vamos a enfocar muchísimo hoy en la flora intestinal, primero quiero eh, como repasar con ustedes algunos puntos básicos, así que todos debemos tener muy presentes, entender del intestino. Yo siempre digo, y esta charla que le puse, el intestino es el centro de todo, nuestro intestino pues es el órgano que se encarga de mantenernos con vida, porque nutricionalmente todo nuestro cuerpo depende del intestino. El intestino debe desbaratar la comida, que es lo que nosotros llamamos digestión, y debe sacar en ese proceso de digestión, debe convertir lo que tú masticas en moléculas que son capaces de irse a la sangre para que el cuerpo las usa. Y ese proceso de pasar a la sangre se llama absorción. Entonces, el intestino debe ser suficiente para digerir los alimentos y para absorberlos, pasárselos al cerebro, a la piel, a los huesos, a las glándulas. Si el intestino no está bien, nutricionalmente no estamos bien y todo empieza a malfuncionar. Sí, lo primero que empezamos a sentir casi siempre es esas sensaciones de debilidad, de bajo rendimiento, ¿verdad? Entonces, por eso yo le digo a las personas, solo con eso, solo con que tú sepas que para pensar necesitas nutrientes que el intestino saca de los alimentos y los pasa a la sangre, para pensar, para razonar, para cómo es el funcionamiento del cerebro de alguien que tiene gastritis, reflujo, que está estreñido, que tiene una alteración de su flora intestinal. Evidentemente todo va a marchar mal desde esas funciones superiores y todo en su cuerpo también. Entonces, si yo tengo alguno de estos temas que acabo de mencionar, si tengo alguna alteración del tracto gastrointestinal, todo mi cuerpo está pagando la factura de eso, porque todo mi cuerpo depende de que el intestino pueda hacer bien el trabajo. Acompañando el intestino, hay una estructura anatómica que se llama placa de Peyer, ¿sí? Entonces ustedes, cuando uno abre la boca, se ve allá las amígdalas, alguna vez se han visto sus amígdalas, bueno, eso es tejido del sistema inmune, es tejido linfoide, y de ahí hacia abajo el sistema inmunológico sigue acompañando el intestino, porque pues por ahí es una entrada constante de elementos que pueden agredir a nuestro cuerpo y el sistema inmune se encarga de defendernos. Y como el intestino todo el tiempo está trabajando y entendiéndose con agentes externos, el sistema inmune está custodiando todo el tiempo lo que está pasando en el intestino y por eso esos 7 metros de intestino están acompañados de esa estructura anatómica del sistema inmunológico que se llama placa de Peyer. O sea, ustedes saben, 7 metros de intestino acompañados del sistema inmune. La mayor parte de tu sistema inmunológico está en el intestino. Por eso el intestino, y puntualmente hoy sabemos más que es la flora intestinal, entrena los glóbulos blancos, tus defensas. Si tu intestino no está bien, tu sistema inmunológico no está bien. Desde el punto de vista de el entrenamiento que hacen los glóbulos blancos y una cosa súper delicada, y es que el sistema inmunológico, como es de nuestros sistemas, uno que de verdad demanda mucha, pero mucha nutrición, ¿sí? Demanda muchísima proteína, por ejemplo, ¿sí? Imagínate, vete por ahí ya, el intestino inflamado, la escuela del sistema inmune en malas condiciones, y además de eso, el sistema inmune empieza a recibir cada vez menos de lo que necesita para hacer el trabajo y es muy demandante en la cantidad de nutrientes que necesita. ¿Sí? Entonces, lo primero que se altera, una de las primeras cosas que se altera cuando una persona tiene alteraciones en su intestino es el sistema inmunológico. Entonces, dejan de ser inmunocompetentes, empiezan a tener gripas frecuentes, alergias, incluso enfermedades autoinmunes, inflamaciones crónicas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que a mí me encanta hablar de este tema porque yo digo, si tú aprendes a cuidar tu intestino, oye, ya está, porque vas a tener muy buena parte del trabajo de tu salud bien hecho. Entonces, eso es ese siguiente punto. Lo siguiente, que es algo que yo le insisto al equipo, mi equipo se ríe porque yo al equipo le digo que si no toman Floralif lo voy a echar del equipo, porque nuestra flora intestinal, perdón,
Nuestra flora intestinal, nuestro intestino y nuestra flora intestinal producen neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros para nuestras neuronas, para nuestro cerebro. Y los neurotransmisores son mensajeros de emociones, ¿sí? Los dos mensajeros más grandes de nuestras emociones positivas los produce la flora intestinal en conjunción con las células del intestino. Uno de ellos es la serotonina, que es la hormona de la alegría, es la hormona del disfrute, es el mensajero de la alegría, el mensajero del disfrute, el mensajero de la autoestima, ¿sí? Entonces yo quiero que ustedes se pongan a pensar, si esa hormona se baja, la persona cómo se siente. ¿Sí? Si se baja el neurotransmisor de la alegría, la persona empieza a sentirse desanimada, deprimida. ¿Y cómo es un funcionario desanimado y deprimido? Un funcionario con la autoestima baja, ¿sí? Porque la serotonina también hace que tengamos un concepto positivo de nosotros mismos. Entonces, la persona que si le dicen que no, piensa que tiene algo malo, ¿sí? Entonces, por eso, y para todo en la vida, creo que estamos todos de acuerdo que la vida es muy corta para vivirla aburridos y hay muchas personas en situación de depresión, ¿sí? Y el GABA, que tiene un nombre súper raro, que es el ácido gamma aminobutírico, son las siglas de ese neurotransmisor, es nuestro sistema de tranquilidad más potente, de estar tranquilos, ¿sí? De estar en calma, de sentirnos en paz, aunque tengamos situaciones estresantes afuera. El GABA no solamente, porque la serotonina el 95% la produce el intestino, la flora intestinal de manera puntual. El GABA no solo, escúchenme con atención esto, que es tan importante porque este tema es tan trascendente, el GABA no solamente se produce en la flora intestinal, en el intestino, sino que la transmisión de la señal se hace de abajo hacia arriba. Es decir, no hay receptores aquí arriba, sino que la señal viaja desde los plexos entéricos, es decir, desde las neuronas que tenemos en el intestino, y esa señal baja, sube de abajo hacia arriba. Yo quiero que tú te imagines una persona que se acostumbró a vivir con gastritis, que se acostumbró a vivir estreñida, que se acostumbró a vivir con dolores abdominales, que se acostumbró a vivir con gases y con mala digestión. ¿Cómo puede estar su emocionalidad? Entonces, cuando el GABA se baja, cuando esa señal no se transmite bien, la persona se siente nerviosa, se siente angustiada, tiene miedo, tiene ansiedad, pueden estar irascibles, ¿sí? Son las personas que, yo le digo al equipo, una persona con GABA bajito es una persona que quema a un socio porque le responde mal, por todo se ofusca, se irrita, ¿sí? Es la típica mamá que luego me dice, no sé, no era para tanto para que yo le gritara hacia el niño. Estamos hablando de la vida, no estamos hablando solo del negocio. También me preguntan por qué el niño no se queda quieto, doctora. ¿Por qué será que es así? ¿Por qué será que es tan pataletoso? ¿Por qué será que es tan irritable? Miremos, le estás matando la flora intestinal con azúcar para que no produzca GABA y el niño sea así, que no, ansioso, irascible, contestón, cansón, pataletoso. ¿Sí? Y el azúcar en los niños tiene una función, es peor lo que ocurre, porque no solo les masacra las bacterias intestinales, sino que también les produce una hiperestimulación porque el cuerpecito del niño no sabe qué hacer con tanta azúcar y tienen una hiperestimulación del cerebro, entonces al niño lo rotulan como un chico con problemas de comportamiento. Y realmente lo que tiene es un exceso de azúcar navegando en la sangre y la flora intestinal alterada, la mucosa intestinal alterada, porque mamá y papá le están dando juguitos de caja, le están dando bebidas llenas de dulce, ¿sí? Con alimentos, con sustancias que entran a romper la mucosa gastrointestinal y toda la neurotransmisión del niño entra en cortocircuito, ¿sí? Aparte de eso que no está aquí, ya que entré con el tema de los niños, hay una sustancia que se llama factor de crecimiento neural que produce la flora intestinal. Y ese factor de crecimiento neural es el responsable del correcto neurodesarrollo en los niños, ¿sí? De un proceso que tiene que darse de estiramiento neuronal, de que todo eso ocurra bien
y que el desarrollo neuro de los niños sea correcto y que los adultos no perdamos de manera acelerada las neuronas. Por eso yo siempre digo, un papá que no sabe cómo cuidar el intestino de su hijo, lamentablemente es una persona que le dieron a cuidar a alguien que no sabíamos si iba a ser un prodigio para la humanidad. ¿Sí? Porque evidentemente todos esos alimentos ultraprocesados y el daño de la mucosa gastrointestinal compromete el desarrollo neurológico de nuestros pequeños, todo el desarrollo psicomotor. ¿Sí? Y en los adultos empieza evidentemente a meternos en bajo rendimiento, comprometer nuestra creatividad, nuestras relaciones interpersonales, por eso todo te irrita, te pones bravo, te desmotivas, arrancas y no sigues, ¿sí? No rindes en tu trabajo, no creas, la mente no te funciona como debería. ¿Qué pasó, doctora? Miremos la flora intestinal, miremos el intestino, te estás inundando de azúcar, te estás inundando de ultraprocesados, si no estás trabajando desde donde hay que trabajar para estar en máximo rendimiento, te estás agrediendo. Por eso este punto es fundamental, ¿sí? Y el otro punto también que hemos encontrado son una gran cantidad de conexiones de la regulación de la flora intestinal para la producción del resto de las hormonas en el cuerpo. Por ahí hace un tiempo, cuando estuvimos recién empezando pandemia, hay una capacitación mía, creo que fue de las primeras en el web, donde, y por ahí la postean de vez en cuando. Yo siempre les digo, una persona puede casi matarse de hambre, pero si tiene disbiosis, si tiene alteración de la flora intestinal, no va a perder peso. Sí, eso está demostrado en todos los estudios, por toda la regulación. De hecho, la regulación del apetito, la grelina, que es es la hormona que nos regula el hambre, se produce en el intestino. El intestino hace los pulsos de grelina y los hace bien si la mucosa está bien y si la flora intestinal está bien. Entonces imagínate por qué las personas luchan toda la vida porque les dan antojos, les da hambre, tienen ansiedad por la comida. Cuando se baja el GABA y se baja la serotonina, da hambre emocional. La gente tiene ansiedad por comer dulce, por comer harina, por comer postre. A nadie le da ansiedad por comer brócoli ni por comer apio. Nadie sale corriendo de la cama. Tengo mucha ansiedad por comer un pedazo de brócoli. No, la gente sale corriendo detrás de algo que le reemplace la serotonina que no produce, el GABA que no produce porque se siente ansioso y es un hambre que le gana a la gente. Dice, no sé, Doc, yo quiero tener fuerza de voluntad, pero parece que a mí me mandaron al mundo sin fuerza de voluntad. Hambre emocional, ¿sí? Y el hambre que aparece cuando el intestino, yo tenía ansiedad y comía frutas. Bueno, las frutas no son dietéticas, ¿sí? O sea, todo hay que decirlo. Yo no las satanizo, ni se las quito de la alimentación a nadie, pero las frutas no son dietéticas. Las frutas tienen un alto contenido de fructosa que entra directamente al hígado sin permiso de la insulina, ¿sí? Y de hecho también producen hígado graso. Y de hecho sí producen esa sensación de recompensa porque tienen azúcar. Es un azúcar y en muy buena cantidad, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, yo no la satanizo, porque hay escuelas que dicen cero fruta, no soy de esa escuela de cero fruta, pero sí le digo a las personas, hay que saberse relacionar con las frutas, sí, hay que saber en qué momento, en qué cantidad. Por ahí les dejo la tarea, porque no me voy a meter en eso ahora, de que revisen, porque hay un mundo de posts ya y de videos en YouTube, cómo era antes un banano y cómo es un banano ahora. En algunos países le dicen plátano. ¿Cómo era una sandía antes y cómo es una sandía ahora? Yo me acuerdo en mi tierra, en la costa atlántica, aquí en Colombia, se produce mucha sandía. Y uno se sentaba y se impacientaba de tener que sacarle tanta semilla, y hoy las sandías prácticamente no tienen semillas. Entonces, la modificación genética hace que tengan menos fibra y que tengan más azúcar. Sí, entonces es bien importante que nos aprendamos a relacionar también con eso, ¿sí? Entonces, dicho esto, como todo lo que se altera, si yo, porque iba en la parte hormonal y en la parte de control metabólico, una persona que quiere tener el azúcar bien, el colesterol bien, los triglicéridos bien, su peso bien, si la mucosa gastrointestinal no está bien, no lo va a conseguir. Sí, de hecho, cuando nosotros tenemos gastritis, reflujo, disbiosis, tenemos permeabilidad intestinal, cualquier cosa que tú me digas, Doc, la comida me cae pesada, tengo gases, tengo eructos, tengo.
eh, empiezas a no digerir o no absorber bien y eso dispara un programa biológico que se llama hambre nutricional y ese es el hambre que la gente dice es como si yo no tuviera fuerza de voluntad, es algo más grande que yo, porque es un programa de protección de la vida. El cuerpo se siente en amenaza porque como no digieres y no absorbes bien, tienes un montón de grasa en el cuerpo, pero realmente no tienes nutrición para hacer el trabajo. Y como el cuerpo se siente amenazado, lo que hace es dispararte todo el tiempo hambre, 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 hambre. Entonces es muy complicado que una persona así baje de peso. Por eso buscan inyecciones y hacen cosas y luego que se dejan de inyectar, el desastre. ¿Sí? El desastre. Entonces, ¿qué ocurre cuando no absorbemos bien los alimentos? Cansancio, bajo rendimiento y lastimosamente enfermedades degenerativas, que es lo que están viendo acá, en el cerebro, en los huesos, en las articulaciones, un hueso que se debilita es por falta, por carencia nutricional, por déficit de sol, porque ahora la gente vive sentada en un escritorio, no se mueve, no se asolea. Sí, también eso tiene todo que ver con el tema de los huesos, pero también el bajo rendimiento, un tema nutricional, perder neuronas y ya tenemos el primer caso de Alzheimer en un chico de 18 años. Sí, lamentablemente hemos venido creando una generación que se enferma de lo que se enfermaba antes la gente de 70 años. Una generación de jóvenes que parece que tuvieran 70 años, pero ¿por qué? Precisamente por los malos hábitos de autocuidado. Y lo que les decía, ¿qué ocurre cuando yo tengo alteración de la flora intestinal? La escuela del sistema inmunológico no está bien, alergias, o sea, o el sistema inmune se disregula hacia arriba o hacia abajo. Entonces, hacia abajo, cualquier persona me estornuda al lado y al otro día yo amanezco con neumonía. Hacia arriba, un perfume y me pongo a estornudar y me lleno de mocos. O sea, reacciona violentamente las alergias, el asma, que es una alteración también del sistema inmune y las enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmune empieza a atacar a nuestros propios órganos y nuestros propios tejidos. Todo eso tiene que ver con el intestino y ya un poco les describí todo el tema de lo que ocurre en la parte de la mente y de las emociones por la relación que tiene la flora intestinal con la producción de los neurotransmisores de bienestar, con el neurodesarrollo, con la conservación de las neuronas en nosotros los adultos, y de hecho no sé por qué siempre se me olvida el nombre, porque está descrita la sustancia que la flora intestinal produce y cuando se reduce la producción, se dispara la aparición del Parkinson. Sí, o sea, ya de hecho ahorita es la integración de varias disciplinas lleva, sí, a ver una correlación que hoy llaman los científicos, sí, el eje flora, intestino, cerebro. Sí, antes se llamaba el eje intestino-cerebro, ahora se llama el eje flora, intestino, cerebro. Ya la flora sale como un protagonista aparte porque hemos entendido que lo gobierna absolutamente todo. Sí, entonces, Doc, ¿cómo sé yo que tengo la flora intestinal alterada? Siempre que tengas síntomas gastrointestinales, hay disbiosis de por medio. Siempre. Me da grieras, me da gastritis, me cae mal la comida, tengo muchos gases, me duele cuando como, me duele si no como, ya está. Ahí está masacrada la flora intestinal, ¿sí? Entonces, el intestino, en realidad, yo siempre le digo a las personas, la matemática no es tan compleja con el intestino, ¿ah? Requiere agua, requiere fibra, requiere vitamina C, porque la vitamina C es la vitamina de la reparación, sí, de la producción de células nuevas. Y nosotros en promedio, de acuerdo a la edad y a cómo estemos, entre 3 y 5 días recambiamos por completo el alfombrado del intestino. Entonces podrán imaginar la velocidad con la que se producen células nuevas, se necesita mucha vitamina C y el intestino también utiliza un aminoácido que se llama glutamina, ¿sí? Los que hacen fucsión, ¿dónde tenemos glutamina? Examen, ¿dónde hay glutamina en los productos de fucsión? Examen, examen. ¿En qué producto de fucción hay glutamina? Entonces, si utiliza grandes cantidades de vitamina C, de glutamina también, para producir esos enterocitos y estar en ese alfombrado de nuestro intestino que esté en buenas condiciones para digerir y absorber. Ahí les quedó la pregunta de cuál producto de fucción tiene glutamina. Estamos hablando de comida. La vitamina C la encuentras en las frutas y en las verduras. Las vitaminas del complejo B están presentes en un montón de alimentos del reino animal y del reino vegetal. ¿Sí? Y la glutamina es un aminoácido que lo encuentras evidentemente cada vez que estás comiendo proteína de origen animal, carne, pollo, pescado, huevos, hay glutamina ahí.
en esos alimentos. Estamos hablando de comida. Los productos de Fusion son comida. Gracias, Rosy. El Post-Sport tiene glutamina. Así es. Entonces, eh, básicamente, si yo pongo en mi alimentación, empiezo a consumir más agua, ¿en qué se diluyen los productos de Fusion? En agua, en buena hora. Y hay gente que no le gusta el agua sola. Así que también le hacemos un gran favor al mundo que la gente le ponga sabor al agua para que tome más agua. ¿Sí? Hay productos de fusión que ya los vamos a ver, los que tienen fibra. Casi todas nuestras bebidas tienen un muy buen aporte de vitamina C. Casi todas nuestras bebidas, bueno, no creo que haya algunas sin vitaminas del complejo B. Sí, todas tienen vitaminas del complejo B. Sí, también el intestino utiliza hierro. Sí, entonces, ¿dónde encuentro vitamina C y vitaminas del complejo B? En las frutas y en las verduras. ¿Sí? Y el hierro también se encuentra en algunas frutas y verduras, igual que el zinc, pero estos dos nutrientes sí los vas a encontrar más en la proteína de origen animal. Por ejemplo, zinc encuentras en los mariscos, en el pescado, ¿sí? Hierro encuentras en la carne de res, es de donde mejor se saca el hierro. Nuestra especie de donde mejor saca el hierro es de la carne de res y de las vísceras. Eso es lo que se llama biodisponibilidad. ¿Sí? La forma en que viene presentado el hierro en la carne de res y en las vísceras hace que nuestro cuerpo pueda pasarlo casi en su totalidad a la sangre. ¿Sí? Entonces, me gusta tratar este tema de la alimentación porque voy a seguir hablando de alimentación con los productos. ¿Sí? Sabiendo esto, que el intestino necesita fibra, necesita vitaminas del complejo B, necesita vitamina C, necesita hierro, necesita zinc, ¿qué hizo la empresa, verdad? Como con todas las fórmulas, combinar los nutrientes de manera intencional para apoyarle a un órgano o a un sistema o a algo en mi salud. Eso es lo que hace la nutracéutica. De manera intencional, combinar los nutrientes. Ponerlos en bebidas que saben muy rico, que no tienen azúcar, están endulzadas con la parte de la stevia que endulza. Esa parte de la stevia que endulza se llama glicósidos de esteviol, es el componente de la stevia que tiene ese sabor dulce intenso, los glicósidos de esteviol, donde quiera que voy lo repito porque es una pregunta frecuente que me hacen, ¿por qué son tan dulces si no tienen azúcar? Porque los glicósidos de esteviol tienen una potencia endulzante entre 300 y 400 veces más que el azúcar, pero no son azúcar. Como no son azúcar, pues no pueden elevar el azúcar en la sangre, no pueden alterar la insulina y no pueden producir los desórdenes que producen los alimentos que tienen azúcar. ¿Sí? Entonces ese punto que quede súper claro, no hay colorantes artificiales, las plantas le dan el color a la bebida. Entonces, ¿por dónde arrancamos siempre? Sí, estamos hablando de la flora intestinal y tenemos un producto que es un productote para poner bacterias intestinales en nuestro organismo, que es el Floralif, pero siempre hay que sacar la basura. Para mí el Prunex y Floralif son hermanos, siempre van juntitos. Sí, siempre que una persona va a tomar Floralif, yo les recomiendo que haga una limpieza con Prunex porque tenemos que sacar las toxinas que se han quedado guardadas y todos esos restos que se han quedado guardados en 7 metros de intestino. La fotito que ven abajo, que es una imagen de una colonoscopia, la tengo desde el 2014 que me firmé. No está hecha con inteligencia artificial. Sí, esa foto la saqué de internet antes de que no supiéramos si era IA o no era IA. Sí, es una foto real de una colonoscopia a la izquierda de un paciente con un estreñimiento severo y a la derecha una mucosa sana de un paciente que le hicieron un buen lavado de su intestino y se ve sana la mucosa. ¿Sí? Y así pasa con las personas que se pasan días sin evacuar. Podemos guardar hasta 15 kilos de materia fecal y obviamente eso va a producir putrefacción y a incrementar el riesgo de sufrir cáncer de colon, de tener enfermedades inflamatorias. ¿Sí? Y esto, la principal causa del estreñimiento, hay muchas otras causas, es una alimentación baja en fibra. Y la alimentación baja en fibra también es un factor de riesgo para tener cáncer de colon, que lamentablemente es una enfermedad que tiene más frecuencia de la que quisiéramos que tuviera. Entonces, el Prunex es una combinación de fibras, ¿sí? Tiene inulina, proveniente de una planta que se llama chicoria. Sé que acá estamos varios que desarrollamos el negocio. Quiero que sepan que la inulina del Prunex está patentada
De hecho, la inulina de todos nuestros productos está patentada, se llama Orafti Synergy One, la patente. Realmente lo que hicieron fue sacar la inulina de la chicoria, no así como que moler la chicoria y tenga que aquí tiene inulina, no. Se sacó la inulina y otro componente de la planta que se llama oligofructanos, ¿sí? Y esa combinación hace que la inulina pueda hacer muy bien su trabajo como prebiótico, o sea, alimentar nuestra flora intestinal y producir unas sustancias que son unos ácidos grasos de cadena corta, sí que se comportan como ese alimento para que nuestras bacterias intestinales buenas estén en buen estado. Entonces, no, digamos que para que la gente no se entienda, decimos que tenemos inulina proveniente de la chicoria, pero realmente, técnicamente, lo que tenemos es Orafticina igual. Es una patente. Sí. Tenemos psyllium también, que es otro tipo de fibra soluble. Tenemos el mucílago de la linaza. Recordarle que los mucílagos son, todos han visto la sábila, ¿verdad? Y han también puesto a hidratar la chía, que ese componente gelatinoso es lo que llamamos mucílago. Entonces, el mucílago de la linaza se utiliza en el Prunex, por eso también, si se han dado cuenta que en el fondo queda una cosita así como gelatinosa, como espesa, pues es por eso. Tiene anís estrella, tiene ciruelas pasas, entonces esa combinación, ¿qué hace la fibra? Manda un montón de agua para el intestino, se crea un río caudaloso y por allá, traigan a su memoria cuando han visto inundaciones, cuando se crece un río, ¿no? Que uno ve el río que arrastra carros, casas, árboles, tal cual, pero acá este río lo que arrastra es despega toda esa materia fecal y todas esas toxinas que se han quedado pegadas en esos rincones del intestino que por falta de movimiento se habían quedado con toda esa basura allí. ¿Sí? La fibra hace mover el intestino está diseñado para moverse. Si mi intestino me duele cuando se mueve, no es por la fibra, es por mi intestino. Y eso es un punto bien importante que quiero dejar claro, porque la gente, obviamente, donde estés, la mayoría de las personas en verdad comen mal. Todo el tiempo le están dando madera al intestino con lo que comen y con lo que toman. Tienen el intestino inflamado, lo tienen roto, lo tienen inflamado, lo tienen los tienen bajo en reparación y en regeneración. Cuando yo me firmé, yo tenía una permeabilidad intestinal, solo que yo conocía de mi diagnóstico. Y obviamente, cuando tomé, en ese momento teníamos RGX1, me dolió, pero no era por la fibra del RGX1. El intestino está diseñado para recibir fibra y para que la fibra lo mueva. Si es lo mismo, tu muñeca está diseñada para hacer esto. Si cuando tú vas por la mitad del arco de movilidad te duele, no es porque lo estás moviendo, es porque tienes algo roto, inflamado, mal logrado en alguna parte. Hay que solucionar. Es igual con el pulmón. Si la mucosa está inflamada, está rota, si está comprometida, cuando el prunus le pide al intestino que se mueva, la persona lo va a sentir. ¿Sí? Para eso, para que le duele más, que le duele menos, que hace más, que hace menos, depende de qué tan grave esté el asunto. Sí, depende de qué tan inflamado ese intestino esté. Entonces yo siempre cuando una persona me dice me dio cólico, digo, bueno, en buena hora llegamos con el problema porque ese intestino estaba pidiendo ayuda a gritos. Si a algunos le digo, estamos haciendo un exorcismo de ese intestino, ¿sí? Entonces, qué bueno, ¿sí? Entonces ya luego de sacar la basura, hay una canción por acá, una salsa que dice que entre el bien y lo malo se vaya. Entonces, lo malo se va con el Prunex y el bien llega con las bacterias intestinales del Floralif. Yo ya les describí esto si quieren, esto les queda grabado. Pueden hacerle una fotito. Por acá abajo, ahí está la cita de uno de los primeros artículos que abrió varias líneas de investigación en flora intestinal. Sí, entonces miren que es por allá del 2014, es un artículo donde se encontraron muchas cosas. De hecho, fue este que nos compartieron luego de que nace mi niña, hubo un congreso muy alrededor de las conclusiones de este artículo y uno de mis maestros en medicina alternativa nos dice la conclusión, la gran conclusión, lo que nos abrió los ojos en la parte metabólica, en ese eh, artículo fue, si tienes más firmicutes que bacteroidetes, puedes casi matarte de hambre y no vas a perder peso. Sí, y entonces, claro, ahí empezó toda la investigación en la ruta metabólica. Entonces, firmicutes, bacteroidetes, doctora, ¿usted de qué habla? Bueno, son los nombres raros que nosotros acostumbramos a ponerles a las bacterias,
pero al final, o sea, si tienes sobrecrecimiento de las bacterias que no son buenas y se mueren las que son buenas, se altera tu metabolismo y se alteran muchas cosas en tu cuerpo. Entonces, y lamentablemente, sí, yo trabajo con una psicóloga que me dice, Sandri, las bacterias intestinales son dramáticas porque por todo se mueren. Yo no diría que son dramáticas y por todo se mueren. Lo que sí puedo decirles es que nosotros llevamos un estilo de vida que mata nuestra flora intestinal. Estamos viviendo antinatura, ¿sí? Fíjense que nos inventamos esta luz azul, que hoy sabemos que tiene un montón de cosas para nuestra salud. Nos acostamos tarde, no dormimos la cantidad de horas que debemos dormir. Nos hemos vuelto sedentarios y el ejercicio físico hace parte de nuestro estilo de vida, entonces trasnocharnos, no hacer ejercicio, mantener con estrés emocional, todo eso mata la flora intestinal. Los alimentos ultraprocesados, el azúcar, los juguitos de caja, todo eso mata la flora intestinal. Entonces vas allá, por allá, te agarras con tu hijo, con tu esposo, te da rabia, matas la flora intestinal, ¿sí? Entonces sí, nuestro estilo de vida actual la mata, por eso es una muy buena idea consumir Floralif, 10.000 millones de bacterias probióticas vivas en cada sobre, ¿sí? De 3 familias, que ese artículo que está ahí explica bastante bien por qué la empresa decidió escoger estas tres, el Lactobacillus casei, el Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterium bifidum, ¿sí? Que no te asustes con esos nombres, simplemente son los médicos y en la ciencia se acostumbra a ponerle nombres muy raros a las cosas. Entonces, pero tú tranquilo, son bacterias intestinales que son muy buenas, que estas bacterias repueblan tu flora intestinal y son de esas que se quedan vivas, ahí se quedan pegaditas a la mucosa para restaurar las bacterias que se murieron, ¿sí? Y como todos los días estamos matando bacterias por nuestro estilo de vida, lo mejor es consumir el Floralif todos los días. Entonces, ¿qué trabajamos? La parte nutricional, la parte metabólica, nuestro sistema inmune, sí, nuestra parte hormonal, el rendimiento de nuestra mente y nuestras emociones. Y por eso yo al Floralif le llamo su majestad el Floralif. Yo siempre le digo a la gente, un colon malo lo daña todo, hasta matrimonios. Por eso, su majestad el Floralif, hasta matrimonio arregla. Lo digo un poquito en chiste, pero tal vez no es tan poquito el chiste, ¿sí? Entonces, no me enojo más, dice Lucy. Es mejor, vamos a hacer respiración consciente, a centrarnos, en fin. Entonces, si los componentes del Floralif, además de tener 10.000 millones de bacterias probióticas de 3 familias distintas, tiene una combinación nutricional muy bien diseñada para aportarle al intestino estos nutrientes que hacen parte de los procesos de reparación, de evitar la inflamación excesiva, de controlar la inflamación. Entonces, el jengibre tiene una doble función. Sí, el jengibre y puntualmente el Floralif tiene aceite esencial de jengibre. Sí, entonces el aceite esencial de jengibre tiene unos nombres raros, sí, pero les voy a contar un poquito porque no es lo mismo masticarse la raíz del jengibre que el aceite esencial. Sí, entonces el aceite esencial tiene gingeroles, tiene shuagoles y tiene gingeronas. Estos tres componentes activan en nuestro cuerpo, o sea, hacen parte de los activadores en nuestro intestino, de nuestros procesos antiinflamatorios. Acuérdense que el intestino vive todo el tiempo recibiendo cosas extrañas. Entonces, si reacciona bruscamente, se inflama más de la cuenta. Se puede evitar eso. La inflamación, la antiinflamación es eso, evitar la inflamación excesiva. Y ya la desinflamación es si ya estoy inflamado, ¿cómo me puedo desinflamar? Y el intestino y el aceite esencial de jengibre a través de estos tres componentes cumple esta función espectacular. Sí, y estoy hablando de jengibre, que también lo usas en la comida. O sea, sigo hablando de comida. Por eso, pues si Darwin es médico, yo soy médico, pero de comida todos tenemos que saber, porque todos tenemos que sabernos alimentar. Entonces, yo no te estoy hablando de ciencia rara, simplemente estás aprendiendo a conocer más los alimentos y cuáles sí son muy amables con tu flora intestinal y con tu mucosa gastrointestinal. Las uchuvas son densas en antioxidantes que nos necesita muchísimo el intestino porque todo el tiempo está produciendo también radicales libres y como te decía, bueno, también te presenté la inulina, el Oracti Synergy One con el Prunex y el Floralif también tiene inulina, ¿sí? Entonces tiene los probióticos, que es un probiótico, la bacteria viva.
y tiene los prebióticos, ¿sí? Que es el alimento para la bacteria. Entonces, un prebiótico es el alimento para la bacteria, como la inulina es un prebiótico. Y tiene el probiótico, que son las bacterias intestinales vivas. Todo lo que están viendo en pantalla rompe la mucosa gastrointestinal, mata la flora intestinal. Siempre que consumas azúcar, ahí va el golpe para la mucosa gastrointestinal. Rey de producir permeabilidad intestinal, que ¿qué es permeabilidad intestinal? Ruptura, ¿sí? La separación de un enterocito y otro, que es lo que ves aquí a la izquierda, perdón, a la derecha, a la izquierda ves los enterocitos juntos y a la derecha ves los enterocitos separados, si te das cuenta. Nosotros deberíamos absorber la comida por aquí, por estas cositas rosadas que son las vellosidades intestinales, pero cuando estas uniones se rompen, la comida no la revisa la vellosidad intestinal, dicen los fisiólogos que no se entiende bien qué es lo que pasa ahí, pero le ponen como un sello de aprobado a la comida y el sistema inmune que está esperando el alimento acá debajo en la placa de Peyer, revisa y dice, ok, aprobado, todo bien. Pero cuando se rompe el intestino, como en este caso, la comida no recibe el sello de aprobado y alerta al sistema inmunológico de la única forma que el sistema inmunológico sabe alertarse, que es a través de la inflamación. Entonces aparecen las itis en el intestino y acto seguido aparecen las itis en la vía respiratoria, porque la mucosa intestinal y la mucosa de respiratoria son hermanas gemelas. Vinieron de la misma capa embrionaria y a la primera parte donde los glóbulos blancos van a avisar que tenemos invasores, esa es la vía respiratoria. Entonces aparece la rinitis, el asma, todas las itis, amigdalitis, todas las itis acá por acá, ¿sí? Y en los bronquios y en los pulmones, ¿sí? Y entonces por eso los niños empiezan a tomar Floralif, empiezan a tomar Veramás, se les regula este tema de que no estén consumiendo juguitos de caja, va a quitarle los lácteos y parece que hicimos magia. No es ninguna magia. Si tú comes bien, el cuerpo funciona bien. Si dejas de agredirlo con lo que comes, pues el cuerpo se desinflama y empieza a hacer bien su trabajo. El cuerpo sabe qué hacer. Nosotros somos los que hacemos locuras, porque todo esto que está aquí no es alimentación para humanos, ¿sí? Lo de la leche de vaca, lo siento, no sé qué concepto tengan, pero la leche de vaca es muy buena para los terneros, ¿sí? Pero para nosotros no. Dice, yo siempre, mi equipo se ríe y yo educaba muchísimo a mis pacientes y yo les decía, usted alguna vez ha visto una vaca buscando leche humana para darle al ternero? ¿O ha visto un jirafo buscando leche, una jirafa buscando leche de elefante para darle al jirafito? Los únicos que buscamos leche de otra especie para darle a nuestra cría somos los seres humanos, ¿sí? Y además, cuando pasa la etapa de la lactancia, seguimos tomando leche. Es una locura, ¿sí? Es una locura. ¿Listo? Entonces, bien importante, ojo con las leches achocolatadas, peor, Dios mío, todavía peor, ojo con las gaseosas, ojo con los jugos de caja, ojo con los ultraprocesados, los embutidos, el trigo con el gluten brutal con la mucosa gastrointestinal. Un tercer producto que es el líquido fibra, este sí es inulina. Acuérdense que en los niños durante el embarazo y la lactancia y en las personas mayores no utilizamos Prunex. Realmente preferimos utilizar el líquido fibra, ¿verdad? Porque son etapas en las que hay cierta labilidad en el cuerpo y no queremos ir a inducir muchas deposiciones, ¿verdad? El líquido fibra tiene inulina, tiene Oracti Synergy One, ¿verdad? Está lleno de inulina, tiene zinc, tiene hierro también, nos va a ayudar a tener un buen ritmo de evacuaciones, a cuidar nuestra flora intestinal porque es fibra prebiótica, es una limonada deliciosa, el Floralif es un jugo de granadilla delicioso y el Prunex es un té de ciruelas muy rico. Se toma caliente el Prunex, el líquido fibra y el Floralif se toman frío y el líquido fibra puede tomarse en cualquier momento de la vida, en cualquier horario que tú quieras, igual el Floralif en cualquier horario. El Prunex sí siempre les digo, acuérdense que tú te tomas un Prunex a las 8 horas, necesitas un baño. Entonces, por eso esa es la única razón por la que le buscamos un horario al Prunex, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestras fibras, ¿verdad? Quiero dejarles una adicional, recordarles también que el Golden Flex es una bebida que nos puede apoyar mucho cuando hay muchos temas de inflamación en el intestino, porque la cúrcuma entre más se estudia, más linda se ve para la mucosa gastrointestinal. Resulta ser que no solo la desinflama y nos ayuda a prevenir el cáncer a nivel intestinal, sino que también se comporta como un prebiótico. Las bacterias intestinales también consumen la cúrcuma para tener más vida.
¿sí? Y evidentemente hay una función desinflamatoria de la cúrcuma y del jengibre. Cuando una persona viene y te dice, toda la vida he tenido gastritis, toda la vida he tenido colon inflamado, pues entonces aquí tienes mm, cuarto producto muy amable con la mucosa gastrointestinal. Y acuérdense, les dije, prebiótico, el alimento de la bacteria. Probiótico, la bacteria viva, que la tenemos en el Floralif. ¿Sí? Y posbiótico es la bacteria lisada, la bacteria muerta. Yo siempre digo, decir que la bacteria está lisada es un término técnico para decir que está muerta. Pero siempre les explico que así como cuando en un árbol, por ejemplo, se cae la guayaba y se descompone y enriquece el suelo, ¿sí? Para darle más vida a las plantas que pueden crecer alrededor, igualito la naturaleza hace en todo lado. ¿Sí? Como podemos utilizar compostaje también, la naturaleza no desaprovecha nada. Y cuando hoy venimos entendiendo estas rutas de qué pasa cuando ciertas especies de bacterias mueren, envían señales. Entonces, eso es lo que es un posbiótico. La bacteria lisada envía una señal y cambia. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros consumimos el Provix? Aquí lo que están viendo es un abdomen crecido con un gran riesgo cardiovascular, porque este es el tipo de abdomen en el que la grasa está acompañando las vísceras, está intraabdominal. Es la barriga que casi siempre hacen los caballeros, que uno toca esa barriga, es una barriga dura, alta. ¿Saben a qué me refiero? Que parece barriga de embarazado, pero que estuvieran embarazados, literal, porque es una barriga dura y esa grasa está dentro del abdomen, es una grasa supremamente peligrosa para nuestro sistema cardiovascular. ¿Sí? Entonces, claro, muy lindo vernos barriga plana, que por ponernos el vestido de baño, vernos marcados, pero realmente estamos hablando de nuestro corazón, de nuestras arterias, que hay que cuidarlos. Y como estamos hablando de la flora intestinal, no quise dejar esto por fuera, porque nosotros también tenemos probióticos y los tenemos en el Provix. Entonces, el Bifidobacterium animalis en la subespecie Lactis lisado cambia el ambiente de la flora intestinal, ¿sí? Y hace que se produzca más eh, microorganismo que está aquí abajo, que ni yo misma sé leerlo porque tiene un nombre súper raro. Realmente es el mecanismo que se lo quería explicar. Doctora, estamos hablando de medicina, estamos hablando de fisiología. O sea, estamos entendiendo cómo funciona el cuerpo y estamos estimulando esos procesos normales y naturales que nuestro cuerpo tiene a través de la alimentación. ¿Sí? Entonces, cuando ponemos Provix sobre nuestros alimentos, cambiamos el entorno de la flora intestinal de manera que cuando ese entorno cambia, lo que vamos a hacer es que se disminuye la grelina, que es la hormona del apetito. Los que ya han probado el Provix se han dado cuenta de eso, cómo disminuye el apetito cuando consumimos Provix. Ya lo han notado que se siente más llenura, ¿sí? O sea, como que me sacio y me mantengo saciado por más tiempo, ¿sí? Y también envía una señal para que se produzca una sustancia que se llama adiponectina, y esta sustancia que la producen nuestras células grasas estimula la oxidación de la grasa a nivel abdominal, específicamente a nivel abdominal. Entonces, este posbiótico, porque es todo lo que sigue ahora en la ciencia, esto es la última tendencia, utilizar posbióticos por líneas específicas para nuestro cuerpo. Sí, esta nos ayuda con la pérdida de grasa abdominal, pero también hay varias cositas que podemos hablar, pero sí, eso sí, más profundo de lo que hace. Simplemente una invitación bien importante a aprender a elegir siempre nuestra alimentación, sobre todo si estamos buscando salud intestinal. Siempre hay elecciones mejores que otras. Recordar que la comida del, que todas las especies tenemos requerimientos que se cubren con la alimentación, que comes para que tu cuerpo pueda funcionar, que los productos de función van a optimizar tu alimentación y que a través de lo que tú comes sostienes un diálogo con tu cuerpo. Y ese diálogo puede ser un diálogo de salud o puede ser un diálogo de enfermedad. Y lo que queremos es que a través de Función aprendas a tener un diálogo constante de salud con tus genes, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Eso era lo que tenía para compartirles. Gracias, Sandra, gracias. Wow, qué tal información. Voy a volver a ver la grabación porque hay varias cosas que quiero que se me queden.
Y qué interesante esto de que del eje, ¿no? Flora, intestino, cerebro. Me parece algo clave, sobre todo eso también de que la parte de las emociones está tan vinculada con nuestra flora. Y yo me he dado cuenta de eso, cuando de pronto me duele la barriga, he comido pesado, me da una sensación de angustia, decía, ¿por qué? Y es porque está totalmente vinculado, pues, ¿no? Lo que cuenta la serotonina, la dopamina, el GABA, ¿no? Yo no sabía, algo había escuchado, pero no sabía eso así tan específicamente. Lo del GABA, recién me entero. Muchas gracias, Sandra. Y bueno, ahora vamos a tener un espacio para preguntas. Y antes de las preguntas, quiero saber de dónde se están conectando, de qué países. A ver, chicos, ¿de dónde están? ¿De dónde vienen? De Chile, de Lima, de Perú, de Texas. Ah, su de Texas, de Aguatina. Aguatina, ¿dónde queda Aguatina? ¿En Colombia? De Argentina. Ah, soy gente de todos los de varios países, ¿ah? Bueno, entonces tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. Quieren encender quieren poner, Sí, ponen este. a mí me gustaría empezar con una pregunta. En primer lugar, ¿me escuchan bien? Sí, sí, se Sí. te escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Sandra, por estar al servicio, al espacio. Eres una persona que yo admiro mucho. También eres una doctora rebelde como yo lo fui, antisistema, que buscamos educar a la gente desde el otro lado, no del lado oscuro, sino desde la luz. Y qué importante todo lo que has dicho. He apuntado un montón de cosas, he aprendido un montón de cosas. Y mi pregunta iba básicamente a la importancia de lo que dijiste en broma, pero que es muy cierto, ¿no? O sea, qué importante es que alguien que quiera mejorar su salud en cualquier área le incluya la fibra dentro de ese proceso, ¿no? O sea, en broma y broma, decir todo lo que están en el equipo tiene que consumir Floraliz, si no, no están. Igual acá hay muchos clientes que están conectados, que quieren conocer un poquito más del producto. O sea, qué importante es, ya sea que quieras bajar de peso, que quieras elevar tu sistema inmune, que quieras descansar mejor, que quieras rendir en el deporte. O sea, en 30 segundos, ¿qué le podría decir a la gente? ¿Por qué siempre tiene que haber alguna fibra eh, dentro de lo que quieran referir? Y los empresarios que refieren producto acá también, ¿por qué siempre tienen que haber una fibra dentro de lo que recomiendan? Porque a veces dicen, ¿qué me recomiendas para bajar de peso? Mira, hay estos tecitos quemadores, estos tecitos para los carbohidratos, esta proteína, y a veces nos olvidamos lo importante que es la fibra, fuera de los beneficios que tienen, ¿no? O sea, médicamente, ¿por qué esta fibra tiene que estar en todo lo que consumen, lo que sea? Yo le enseño al equipo, Darwin, le enseño al equipo a recomendar por cuartetos, porque es el sistema de recomendación de la empresa, ¿sí? O sea, cuando nosotros nos formamos con el departamento científico, nos dicen ahí, los productos clave hacen el paso uno 2 3 y los productos potenciadores hacen el paso 4. Y el paso uno es limpiar, paso 2 es regenerar, el paso 3 es revitalizar y el paso 4 es potenciar, ¿sí? Entonces, siempre le digo, vamos a acompañar al cliente, asesorarlo, siempre explicándole por qué para su salud física beneficia cumplir con los 4 pasos y nunca menos que con los 3. O sea, ya está en la decisión del cliente que decide tomar, pero que yo haga bien mi asesoría. Y los cuartetos de mi equipo siempre tienen 84 puntos porque el Floralif tiene 24 puntos y porque nosotros siempre recomendamos Floralif. Sí, importante porque Darwin, no te lo puedo resumir en 30 segundos porque hay un montón de tela para cortar, pero yo tuve en consulta a un matrimonio. Sí, primero llegó el esposo y bueno, se abrió conmigo y me dijo, yo creo que mi matrimonio se va a acabar, yo no me la soporto más. Bueno, luego llega ella y empiezo a interrogarla y le digo, bueno, pero tengo estreñimiento. ¿Y hace cuánto eres estreñida? Me dice, desde que tengo razón. Sí, y ¿sabes lo que me dijo Darwin? Me dijo, me da mucho pesar con mis niños y con mi esposo porque no puedo con este mal genio.
¿sí? Entonces, en verdad, una persona, luego hablé con el esposo, obviamente por aparte, no le iba a contar a ella lo que él me dijo, en fin, pero le dije, mira, dame un chance, porque ella tiene un tema mecánico, no es que ella quiera amargarles la vida, pero tiene un tema que le está desequilibrando su emocionalidad. Entonces, siempre es importante restaurar la flora intestinal, siempre, les voy a decir, siempre, para siempre y toda la vida que nosotros conectemos a una persona con el Floralif, le estamos haciendo un gran bien. Yo siempre le digo a todas las personas, si yo no hiciera Fucción, mi familia de todos modos tomaría Floralif. Toda la gente que es importante para mí en mi vida, mis papás, mis hijos, mi esposo, mis suegros, mis cuñados, mi hermano, mi sobrino, toda la gente que es importante para mí toma Floralif. Si no porque yo haga Fucción, porque entiendo la fisiología, porque sé que si la flora intestinal está bien, el resto de su emocionalidad, la manera como caminan por la vida, su sistema inmune, sus hormonas, todo eso va a estar funcionando bien y lo demás podemos equilibrarlo. Sí, y lo que les decía, felizmente el Floralif tiene fibra. Sí, el Floralif tiene fibra y la fibra no solamente se comporta como alimento para las células intestinales, sino que equilibra el tránsito y también la fibra, pues hay distintos tipos de fibra, ¿verdad? Tienen distintas tareas en nuestro cuerpo de evitar intoxicaciones, de equilibrar el metabolismo, de también evitar no solamente la absorción de tóxicos, sino que ciertos tóxicos que ya están en el intestino se vayan, lo que trae el hígado. Entonces, siempre fibra, porque es importante para todo, pero sobre todo, siempre Floralif, ¿sí? Siempre Floralif, y con eso contesto una pregunta que hay ahí sobre el kéfir y el Floralif. Sí, en el kéfir tú no puedes controlar, o sea, de hecho casi siempre hay una sola cepa de bacterias, ¿verdad? Y no en la misma cantidad que tiene el Floralif, estamos hablando de 3 familias diferentes, 10.000 millones de bacterias en un sobre. Y cuando las personas, el kéfir ya tiene la proteína de la leche hidrolizada bastante, ¿sí? Es dentro del espectro de los lácteos, digamos que es amable. Sin embargo, una persona con permeabilidad intestinal y con inflamación crónica también puede reaccionar al kéfir, ¿sí? Entonces hay momentos en que hay que retirar completamente los lácteos, ¿sí? Entonces, de hecho, es una de las cosas que yo hago cuando una persona va a consumir las bebidas, porque pues evidentemente como soy médico, viene mucha gente y me dice es que estoy mal, o sea, y yo no uso los productos nunca como medicación, nunca. Los productos no son terapéuticos. Pero lo que sí siempre hago es decirle, mira, si tú vienes a buscar que los productos te ayuden porque vienes hace años en problemado con tu salud intestinal, lo primero que le quito son los lácteos. Digo, al menos un tiempo, al menos mientras estás tomando los productos, deja que repose tu mucosa gastrointestinal. Sí, o sea, no consumas queso, no consumas leche, cero lácteos, le retiro toda la panadería, toda la panadería. O sea, Doc, y las galletas de 7 fibras, cero trigo. El trigo rompe el intestino. Le quito los embutidos, evidentemente digo cero gaseosa, cero de eso. Ya come mucha fruta, come mucha verdura, ¿sí? La comida de la casa, carne, pollo, pescado, huevos, o sea, realmente le quito lo que no es comida de humanos, ¿sí? Lo que no es comida, la leche y los lácteos en general no son comida de humanos. No es que yo no consuma lácteos, o sea, yo consumo queso, pero obviamente yo no tengo alteraciones intestinales. Entonces, cuando estamos hablando acá de una persona que quiere recuperar su salud intestinal y que probablemente nos pidió asesoría, sí, si está sano, puedes consumir kéfir, viene bien, sí, pero si tienes temas intestinales, es mejor dejar que la mucosa repose. Y no se compara, ¿ah? Porque además el kéfir tiene solo probióticos y evidentemente, claro, te puede aportar proteína y grasa, pero el Floralif te aporta aceite esencial de jengibre con todos los componentes volátiles que tiene, te aporta hierro, te aporta zinc, te aporta uchuvas con toda la densidad nutricional, toda la información nutricional de la granadilla, que es una fruta que cuando tú la estudias sabes que la naturaleza la diseñó para nuestro intestino, porque te sirve tanto si tienes diarrea como si tienes estreñimiento. Si tiene varios componentes que protegen la mucosa, entonces obviamente pues no hay punto de comparación. Y si estás enfrente de alguien que está muy comprometido de su mucosa, es mejor que no. Ujú. Sandra, hay una pregunta ahí justamente que yo también la tenía como duda. ¿El Floralif se puede mezclar con otros productos o pierde las bacterias muy sensibles? Por ejemplo, mezclar Flora con Beauty, Flora con Alpha Balance, Flora con Reset.
No, las bacterias en realidad no se afectan si se combinan con otros productos. Sí, realmente se afectan es si las calentamos. Sí, o sea, Ujú, y obviamente como estamos hablando de organismos vivos, el Floralif es mejor prepararlo y tomárselo. Entonces, las bebidas se pueden mezclar, claro que se pueden mezclar, si no estás buscando función. ujú, Sí, o sea, porque, por ejemplo, mis hijos toman las bebidas porque les saben rico. Entonces, por ahí estaba Luz María, me dijo, mamá, y me provocó un HGH Judelixir. Mamá, quisiera tomarme un HGH. Se toma una, pues imagínate, mi niña no está buscando ni arrugas ni nada, o sea, está, pero ellos toman las bebidas por sabor, ¿sí? Porque son sus bebidas hidratantes, ¿sí? Y son lo que escogen tomar. Pero si yo estoy buscando función, ¿sí? Es decir, ujú. llega alguien y me dice, oye, mira, la comida no me cae bien. O sea, ¿qué tienes ahí? Me quiero limpiar el intestino. Ahí sí yo les recomiendo que los productos se tomen por aparte. Sí, si yo estoy buscando la funcionalidad de la bebida, sí, estoy tomándome el Biurin porque quiero mejorar la piel, porque se me está cayendo el cabello, porque cada combinación de producto tiene una matriz nutricional distinta. Entonces, ¿qué es una matriz nutricional? Es una combinación, ¿sí? Y es una combinación en la que la empresa tuvo en cuenta cantidades de nutrientes, ¿sí? Entonces, cuando ustedes ven, por ejemplo, eh, las proteínas tienen bastante vitamina C, tienen las vitaminas del complejo B en cierta cantidad, ¿sí? Y obviamente tienen el gramaje de proteína que se Ujú. requiere, porque con esa combinación así se estimula la reparación, ¿sí? Cuando miras la cantidad de vitamina C que hay en el Nutraday estimula muchísimo también el sistema inmunológico, ¿sí? Ese tiene más zinc que vitamina C y eso tiene una razón de ser, ¿sí? O sea, me voy aquí, no se tienen que aprender las tablas nutricionales, ojo con eso, yo no los quiero asustar, ¿sí? Lo que les estoy es dando como la razón lógica de por qué no mezclarlo si yo estoy buscando una función específica. Sí, porque ya las cantidades de nutrientes también fueron pensadas. Cuando yo, por ejemplo, yo amo mezclar el Nutradi con el Thermotec. Si no han probado esa mezcla, pruébenla. Sabe espectacular. Es una de mis mezclas favoritas, es el Thermotec 3 con el Nutradi. Si estoy, ahorita que vamos para Barranquilla, día de éxito, me llevo mi montón de Thermotec con Nutradi, con el calor que hace allá, le pongo hielo a ese termo, me sabe a gloria esa combinación porque quiero que me sepa rico, me refresca, bueno, el sabor que sale de esos dos me encanta. Ahí no estoy buscando funciones, estoy buscando que me sepa rico. Sé que me está aportando nutrientes, claro, sí, son densas nutricionalmente. Pero si yo ya quiero usar el termote para oxidar grasa, me lo tomo antes de hacer ejercicio y me lo tomo solo. Porque justo esa combinación y en esa cantidad de nutrientes es lo que me va a apoyar con el tema de la oxidación de la grasa. Ya cuando los mezclo, yo hice mi propia mezcla y ahí sí ya eso se combinó. Si hay más de uno que de otro, combiné unos con otros que no estaban en el otro, ya la matriz nutricional es distinta y bueno, que me hace bien, seguro que sí, pero pues ya no sabemos específicamente cómo actúa. Entonces, así ya, si es por función, no los mezclen. Si es por sabor, mezclen lo que quieran, que es Y espectacular mezclarlos. claro, y si es por función, entonces, ¿cuánto tiempo se debería esperar, por ejemplo, si yo quiero tomar en ayunas el alfa, el reset y el floralif? Cada uno por separado para que cada uno cumpla su función específica cada 15 Sí, minutos. sí, tienen un vaciado muy rápido, 5 o 10 Ujú. minutos entre uno y Ah, otro, ya ok. hay una muy buena absorción, sí. Ujú. Ya, perfecto. Otra consulta más. Una persona delgada con hígado graso, pero que es delgada, ¿puede tomar los posbióticos, el Provix? Porque a veces tenían miedo que eso los iba a adelgazar. No, sí los puede tomar. Hay que acordarse también que el cuerpo se autorregula. Si las cosas fueran así, todos los que tomamos Termoté hace 12 años como yo ya estuviéramos desaparecidos, ¿cierto, Darwin? Ujú. El cuerpo se autorregula, ¿sí? Entonces, evidentemente usa los nutrientes para lo que tiene que usarlo. Ajá. Entonces, en realidad no. Se pueden tomar Provix, de hecho pueden tomar el Termoté 3, por eso la línea de control de peso se llama control de peso y medidas, ¿sí? Ujú. Y realmente lo puede tomar una persona que quiera controlar su peso o que quiera mantenerse en su peso saludable, que quiera mantenerse metabólicamente saludable. Porque fíjate que esta es una persona delgada con un metabolismo de persona obesa. El hígado graso es una enfermedad propia de las personas con obesidad. Tiene igual resistencia periférica a la insulina para haber llegado ahí. Entonces necesita el NOCAP.
necesita el Bioprofit, necesita el Provix, necesita el Dermote 3. Entonces, ¿los productos la van a desaparecer? No, pero van a empezar a activar esas funciones de oxidar la grasa donde hay que oxidarla y de poner la insulina en su sitio, ¿sí? Para que el metabolismo se ponga sobre los rieles. Ya, muchas gracias, Sandra, muchas gracias. Ha estado espectacular toda la capacitación. De verdad que tenemos muchísima información y muchísima información para compartir con nuestros socios, nuestros clientes. Con todo Gracias, gusto, con todo gusto. Me alegra mucho haberle servido esta noche. gracias. Perdón, gracias y gracias desde ya también, Sandrita. Ahí le activo el audio para que los que quieran agradecerle a Sandra le puedan agradecer. Y muchas gracias por todo. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Sandrita. El que quiera activar sus audios puede hacerlo en este momento para agradecerle. Gracias. Feliz Gracias, noche. Sandra. Muchas Gracias. 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 Un gusto. Feliz Chao, noche. chao. Gracias por la invitación. Chao, Bendiciones. gracias. Maravillosa.